Hola, hoy me he venido a Asturias, a los picos de Europa, a dibujar este paisaje del Naranjo de Bulnes, que si lo veis ahí al fondo se ve la silueta del naranjo. Perdonar un poquito el zoom, que es un poco primitivo el de mi cámara, pero bueno, volvemos al campo donde estoy. Es un campo que hay aquí al lado del mirador de Naranjo de Bulnes, cerca de Cabrales, y me he venido aquí a la sombra porque hace un poquito de calor ya, aunque es temprano por la mañana, y voy a dibujar desde aquí sentado la vista de todos los montes, de los picos de Europa, con el Naranjo de Bulnes al fondo. Aquí voy a empezar, no empiezo haciendo línea de horizonte ni nada porque prácticamente no hay perspectiva. En la naturaleza es muy raro que haya perspectiva, a menos que haya una fila de árboles a lo largo de un camino o algo así, pero de naturaleza salvaje no suele haber perspectiva, así que empiezo haciendo las masas principales del paisaje. Aquí lo fundamental es simplificar mucho el paisaje y sobre todo definir bien cuáles son las masas principales y, y qué profundidad tienen. Es como si dijéramos un escenario de un teatro que tiene varios escenarios puestos uno detrás de otro y que van sobresaliendo. Entonces, cada masa de árboles y cada montaña es como un nivel y está a una distancia determinada y hay que tratarlos más que como árboles separados, como una masa de árboles. Entonces, como veis aquí, ya voy dibujando las masas principales. He empezado por el suelo de césped, luego por unos árboles que hay más a la derecha, que están a lo largo de un camino y que están más cerca. Luego voy a hacer aquí a la izquierda un árbol muy en primer plano, que está aquí a unos 20 metros de mí a la izquierda. Y luego ya de fondo, pues después de los árboles, de la campa esta que hay en medio, ahí a la mitad, y de los bosques que hay detrás, pues hay unas montañas, hay una serie de montañas que van solapándose y van estando unas más lejos de las otras. Empiezo por las que están más cercanas, que son las que van a tapar a las que están más lejanas, y voy haciendo la altura un poquito en función de lo que de las anteriores, como siempre, basándome en lo que ya he dibujado, voy haciendo la proporción y la altura de la siguiente. Luego ya, por último, en el fondo, pues dibujo las montañas que hay más lejos, entre ellas el pico del Naranjo de Bulnes, que es muy identificable y tiene que tener una forma muy concreta, así un poco cuadrada, como veis, un poco rectangular. Y de momento voy a dibujarlo simplemente a lápiz para luego pasarlo a color. No le voy a dar rotulador porque no merece la pena, no hay formas así artificiales que haya que destacar, sino más que nada pues bloques de naturaleza, y eso es lo que voy a representar mejor con la acuarela. Voy a hacer, ya he empezado aquí, el cielo, que es lo más fácil, digamos, lo menos complicado de rellenar, y voy a hacer un cielo así pálido con un azul cerúleo. Y luego he mezclado aquí tres tonos de verde, uno más clarito, otro más mediano y otro un poquito más oscuro. Y voy a empezar a dar primero los tonos más suaves, más brillantes del verde, que sería el verde del césped, que está en la campa esta primera, y luego ahí en medio del monte hay otro trozo de césped grande que también voy a pintar de este color. Me guío un poquito por el dibujo de lápiz. Por eso el dibujo de lápiz sí que hay que definir muy bien lo que es cada zona. La zona de la campa esta que estoy dibujando es una zona triangular que está limitada por abajo por los bosques de segundo plano y por arriba por un bosque que hay detrás de la campa, que sería el último antes de las montañas. Entonces es cuestión de simplificar mucho y dejar muy bien delimitado cada una de las zonas que queremos que aparezca. Luego el dibujo no va a quedar tan simple como 4 o 5 zonas de color, porque luego pues le daremos detalle a las sombras y eso, pero sí que hay que empezar teniendo muy clara cuál es cada zona para darla
en su sitio y que no se mezclen las cosas, porque en los dibujos de verde y de naturaleza el mayor peligro es que se te mezclen todas las cosas, formen como una pared así grande de árboles que se mezclan unos con otros, queda una mancha de verde indefinido y no se reconoce el paisaje. Entonces es fundamental definir bien las zonas. Aprovecho este verde también para dar la zona de arriba de estos árboles que están en primer plano, que son árboles que están más cerca, tienen más detalles, se ve un poquito más de diferencia de distintos tonos de verde y van a tener un poquito más de detalles, de ramas, de sombras, etcétera. Aquí lo más complicado al estar dibujando un poquito en precario en el suelo es intentar mantener siempre el papel, el cuaderno, lo más horizontal posible para que no se me corra la pintura hacia un lado o hacia el otro, sino que esté lo más horizontal posible y no se mueva tanto la pintura hacia sitios que yo no quiero que se mueva. Tengo que controlarla un poquito teniéndola horizontal. Aquí, como veis, ya ha empezado a oscurecer un poquito los árboles de la derecha y un poquito la parte de abajo de la campa, y ahora es cuestión de seguir haciendo tonos de verde más oscuros cada vez. Lo ideal sería hacer todo esto, o sea, cada zona de verde cuando ya esté seca la anterior, porque se supone que no se tienen que mezclar mucho cada zona. Dentro de cada zona sí puede trabajarse el húmedo, porque tiene que haber unas sombras que se difuminen un poquito, pero entre una zona y otra no debería haber, no debería quedar muy difuminado, sino que se viera muy marcada la diferencia. En este caso, como tengo poco tiempo, lo voy a hacer en húmedo, que veis que se queda un poquito difuminado, pero lo ideal sería esperar un poquito a que se seque una zona, cuando ya esté seca del todo dar la siguiente, porque aquí realmente casi todas las zonas se tocan unas con otras y cuanto más seco esté la zona de al lado, más clara va a quedar la diferencia entre una zona y otra. Aquí en esta zona de bosque voy dando algunos toques oscuros, y aquí en estos árboles de primer plano también voy dando algún toque oscuro para ir poco a poco dando volumen a esas zonas. Este color que veis ahora tan oscuro luego se fundirá mucho, se quedará muy pálido y quedará bastante uniforme, entonces es cuestión de dentro de un rato, cuando vaya secando, pues seguir insistiendo en la parte de abajo para que quede más oscura. Ahora he dejado que seque un poquito y voy a ir trabajando la zona de las montañas. Voy a hacer un gris con un poquito de azul cerúleo para que quede un gris muy pálido y un poquito azulado, porque lo que está a la lejanía en las montañas sobre todo suele estar muy clarito por la perspectiva aérea, por toda la atmósfera que hay entre nosotros y las montañas, hace que esa parte, aunque realmente si lo vemos de cerca, si estuviéramos allí, veríamos que es muy oscuro, pero aquí queda bastante claro por la atmósfera que hay en medio. Doy a toda la zona de las montañas, todo lo que es montaña de fondo, que esté por encima del bosque quedado en último lugar, pues lo voy a cubrir de ese color gris un poquito azulado y muy clarito, para que luego ya cuando seque le pueda dar las sombras y definir un poquito el volumen y la forma de las montañas. Una vez que he acabado esa parte, pues me voy a otra parte, como esta zona de montaña que está aquí a una distancia intermedia, no tan lejos como esas, y que puede tener un color un poquito más verdoso porque no hay tanta perspectiva aérea, no se difumina tanto los colores a esa distancia y queda un poquito más brillante. Ahí a la izquierda voy empezando a marcar el árbol este que está en primer plano. Va a ser un árbol más brillante que los del fondo porque está más cerca y se ve con más detalle, y luego ya le añadiré algunas hojas y algún poquito de detalle. Ahora voy a hacer un poquito de sombras que hay sobre la campa. He dado una pincelada aquí, veo que está todavía un poquito húmedo, pero bueno, voy a dar unas primeras pinceladas y luego cuando seque más pues lo iré detallando un poquito más. Entonces voy haciendo la hierba, toda la zona
de hierba que hay aquí en primer plano. La hierba, realmente la textura de la hierba no la voy a marcar más que en las zonas de sombra, pero al marcarla ya en las zonas de sombra pues se da por hecho que toda esa zona es hierba y que tiene esos piquitos que definen un poquito las briznas de hierba. Luego aquí a la derecha voy a marcar un camino en color ocre, que luego tendré que oscurecer un poquito los bordes para que destaque un poquito más sobre el verde del césped. Y empiezo ahora, que ya está más o menos seco el césped, a hacer la parte más oscura de la segunda línea de árboles, digamos. La primera línea sería estos que he hecho a la derecha, muy brillantes, y el que he hecho a la izquierda, que también es de un verde más brillante. Y ahora estos de la segunda línea quedan un poquito más oscuros y empiezo haciéndolo con un verde muy oscuro. Yo uso un verde que se llama verde de perileno, que es prácticamente negro, y me sirve para dar estos tonos muy oscuros. Como veis, aquí ya se define muy bien la forma de la campa que hay en primer plano por la oscuridad de los árboles que hay en segundo plano. Y ahora ya el resto de los árboles lo voy a hacer con un verde intermedio, un poquito más oscuro, que sea más oscuro que el de la campa de arriba, pero que sea más claro que el quedado de fondo. De esta forma ya voy definiendo un poquito toda esa zona de árboles de en medio. Cuanto más oscuro del fondo, veis que mejor se definen las formas. Y de esta forma también voy definiendo el árbol de la izquierda mediante el uso de verde muy oscuro. Aquí lo fundamental es que haya mucho contraste entre las zonas de verde. Toda esta zona de arriba lo voy oscureciendo por abajo y eso hace que haya más contraste con la zona que está justo por debajo y se define muy bien la forma sin tener que utilizar el rotulador, que sería el recurso más fácil, delimitar cada zona con rotulador y así ya queda bien definida. Pero si no se va a utilizar rotulador para que quede más suave, pues sí que es importante que haya el mayor contraste posible entre los tonos de verde para que se diferencien bien unos de otros. Como veis, son todos, lo que estoy dando son verdes, pero hay verdes que tienen un poquito más de marrón, otro que tiene un poquito más de violeta y queda más oscuro, otro que tiene más amarillo y queda más claro. Y de esa forma pues se van distinguiendo las distintas zonas de verdes que hay dentro del dibujo. Ahora voy oscureciendo un poquito las montañas de segunda línea, digamos, que tienen un color un poquito más oscuro y un poquito más verdoso porque están un poquito más cerca y se ve mejor el color a través de la atmósfera. Toda esta montaña llegaría por aquí, veis que ya va empezando a diferenciarse bastante de las que están en último término y de todo el resto de la vegetación. Ahora voy a hacer un violeta un poquito más oscuro, es prácticamente violeta con un poquito de agua, y voy a aprovechar para hacer alguna sombra más, un poquito más oscura, sobre todo en el pico principal, en el naranjo de Bulnes y también en algún trocito de las otras montañas. Estos trozos más oscuros, la regla normalmente es que conforme más oscuros sean los trozos de sombra que vayáis dando, tienen que ser menores, menos cantidad de sombra. Entonces empezáis por una sombra suavecita y que la dais a todas las zonas que veáis que tienen sombra, y luego ya la segunda capa de sombra la dais más oscura y en menos lugares, en sitios más concretos y menos cantidad de sombra. Así conseguís que haya como 2 niveles de sombra, o 3 o 4, los que haga falta, y lo único pues que cada vez vaya siendo más pequeña la sombra y más oscura. Con esto ya veis que va tomando bastante forma toda la parte de la cordillera del fondo. La parte de abajo del campo está bastante definida ya, pero conforme vaya secando pues podéis ver que podéis oscurecer un poquito más la parte de abajo y de forma irregular para que se vea que son las partes en sombra de los árboles y así queda más definida la zona. Y luego ya en esta montaña de la derecha de arriba, como os dije antes, pues voy a dar una capa de verde, que sería un verde muy pálido, muy neutro, pero que diferencia un poco esta
zona de montañas del resto de las montañas. Aquí en la parte de abajo pues sigo oscureciendo un poquito, pero prácticamente lo podría incluso dejar así el dibujo y quedaría bastante terminado. Aquí, como veis, el ambiente es muy tranquilo, no hay nada de ruido ni nada porque es un mirador de alta montaña cerca de Cabrales. Os dejo el ruido de fondo para que veáis que hay pajaritos y su río que va corriendo por ahí a la derecha, etcétera. O sea que se está muy cómodo, muy tranquilo, y como estoy a la sombra, aunque haga sol, pues se puede dibujar bien. En el árbol este de la izquierda voy marcando algunas hojas un poquito más oscuras, ya con un verde muy oscuro y con forma de hojas independientes, para dar la idea de que es un árbol que está más detallado, que está en primer plano y que está más contrastado, más nítido que el resto. Luego aquí en esta campa triangular de aquí arriba, de en medio, pues voy a ir definiendo algunos árboles que veis que aparecen ahí en medio. Los árboles son básicamente pinceladas así sueltas, que tienen que ser un poquito más anchos por abajo que por arriba, pero aparte de eso, pues con una simple pincelada de verde más oscuro que el suelo, ya quedaría definido. Ahora, para definir un poquito más, separar un poquito más la campa esta de la segunda línea de árboles, pues voy a hacer un campo como un poquito más cultivado, con una tierra un poquito más ocre, que veis que hay uno ahí a la derecha. Yo lo voy a ampliar un poquito porque me conviene separar bien las dos zonas estas, la del campo y la de la segunda línea de árboles, y con el verde no me quedaba lo suficientemente separado, así que utilizo este color, que es un color que está está en la escena realmente, aunque yo lo mueva un poquito, y lo utilizo para separar bien estas dos zonas, que yo creo que es lo importante en este dibujo, es, aparte de conseguir los colores, conseguir separar bien las distintas zonas para que se vea bien distintos niveles que hay en el dibujo. Podemos dar un poquito más de sombra a alguna parte del fondo, aunque por regla general cuanto más lejos estén los escenarios, menos detalle van a tener. Y bueno, con esto ya más o menos pues quedaría acabado el dibujo. Veis que es un dibujo así medianamente rápido, sin utilizar rotulador, de naturaleza, y lo que os digo, de crear distintos tonos de verde y separar bien las distintas zonas de la vegetación para que se entienda bien el paisaje. Espero que os haya gustado el dibujo y os espero en el próximo. Gracias.